Buenas gente, estamos aquí otra vez y hoy voy a hablaros de árboles. Ya que ando por aquí por el paseo mitológico y vi 4 o 5 especies dignas de mencionar. Ya tenía yo por ahí un primer vídeo que hablaba de los árboles y decidíme hacer un segundo. Por cierto, podéis ver todos estos vídeos en mi canal. Dai ahí debajo al botón, suscribivos, que yo encantado. Y la gente de Facebook, pues si comparte, pues voy a agradecéroslo. Miráis aquí, tenemos el primero, que es un salguero, un lloreu, en asturiano. En castellano un sauce llorón, y un árbol muy elegante que me gusta mucho, cayéndoles rames para abajo, llegando incluso hasta el suelo, porque aquí les cortó el ayuntamiento para que no molestasen por el paseo. Y de baje gustábamos mucho porque formaba ahí una forma de choza, de cabaña, y metíamonos adentro. Y es el símbolo de los cementerios de Norteamérica, por ahí, de la zona de Estados Unidos. Decimos que lo utilizaron nuestros ancestros, los celtas, los íberos, como analgésico, tanto en infusión como para hacer ungüentos. El poder curativo reside en la corteza y que tiene mucho ácido acetilsalicídico. Entonces los científicos hicieron de él la aspirina, ¿no? Tener en cuenta de que las plantas y árboles son la base de los fármacos modernos. Mirad, tenemos aquí justo al lado los arbolucos, que son olivos. De estos olivos no sé mucho qué deciros, porque son más típicos de la zona sur de España, de Extremadura, Andalucía. Mirad, tenemos aquí 4. Y bueno, lo que sí sé deciros es que el árbol que da el fruto de la aceituna, que muchos y muchas piensen que vienen enlatados, que salen de los lates. Pero no es así. Hay una variedad de madera muy dura que le llaman acebuche. Mirad, esta hilera de árboles ahí son cipreses. En asturiano llámense igual, de la familia de los coníferes, o sea, de los pinos. Son muy esbeltos, muy elegantes, tienen ese porte piramidal. Suelen utilizarse mucho para cerrar prados y finques. Miráis aquí cómo están cerrando el perímetro del hospital. Llegan a coger gran altura, unos 20 metros o así, viven 300 años. Son típicos del hemisferio norte y son el símbolo de los cementerios de aquí, de Europa, de España y de Europa. Si el sauce lo era de América, pues este es el de aquí. Y como buena conífera, sus hojas tienen mucha vitamina C. O sea que si os veis envueltos en una situación de supervivencia en el monte, podéis usarlo para hacer fervinchos, o sea, infusiones. Bueno, estos, tanto el pino como el alerce o la abeto, igual. Eso sí, saben a rayos. Mirad, estos 3 son cerzales, en asturiano, en castellano cerezos. Están aquí estos 3 bien alineados, obviamente plantólos el hombre. Un árbol muy guapo, de guaje subíamos a él y tirábamos cañas abajo, agarrábamos unos panzaes de cereces. Prestábamos mucho. Ahora ya dentro poco van a dar el fruto, dentro de un mes, mes y medio así. Estos son silvestres,
Dan una cereza muy pequeña, pero sabrosa. Tiene una madera muy dura, muy dura. Y es la que se suele usar para hacer madreñes aquí en Asturias, las típicas madreñes. Aunque también para la madreña hay muy apreciado el abedul o el castaño. Y estos tienden a crecer muy alto también y a formarse un tronco enorme, muy ancho, muy gordo, que tiende a ser hueco por dentro. Tiene una cavidad. En España son muy comunes, tenemos aquí en el Valle del Jerdes muchos, ya sabéis, que recogen mucha cereza para vender. Mirad, por último voy a hablaros del plándano. En asturiano esto es un plándano, en asturiano un arce. Perdón, en español, castellano, un arce, que es muy típico de la zona norte, y como cosmopolita de la zona norte, y ya sabéis que es el símbolo de Canadá, que tiene dibujado en el medio una hoja de estes. Aquí no se puede apreciar bien porque son pequeñuques todavía. Y un árbol muy guapo también, y tienen unos frutucos que cuando ellos da el aire van cayendo, y igual que los aspes de un helicóptero, y van dispersando por ahí todas las semillas. Por eso se reproduce muy rápido. Por aquí, por el río, está plagado de ellos. Mirad. Y ahí al fondo hay otro sauce. Y bueno, con esto voy dejados y espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.